Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Los rebeldes estamos obligados a una profunda reflexión. Creo que es evidente que vamos cada vez a una derrota más dura y que lo que tenemos que preguntarnos es si podemos volver a ser el partido fuerte, unido, fresco, capaz de conectar con los anhelos de la gente y ser útiles, transformar la realidad de este país, ¿no? Y creo que para eso es evidente que no podemos seguir así. Que son unos resultados malos, sin paliativos. Yo creo que el partido debe hacer hoy una autocrítica y no poner paños calientes y desde luego nosotros venimos dispuestos a hacerlo y en base al análisis que se haga, desde luego, pues mantendremos una posición. Ha llegado la hora de que planteemos ese debate al órgano que corresponde, que no es otro que a la militancia a través de un congreso del Partido Socialista Obrero Español. Es evidente que hay dirigentes políticos significativos del Partido Socialista que creen que debemos abstenernos, y es legítimo. Quiero que en ese congreso aquellos compañeros o compañeras que consideren que tienen un proyecto mejor que ofrecer a la organización y en consecuencia al país, den un paso al frente y que lo defiendan. Comparecemos hoy en esta sala para anunciar que el acuerdo de investidura que llevó a la presidencia de la región Emiliano García Paje ha muerto. Dos son las causas de la defunción: el desaliento y la vergüenza. Si alguien quiere utilizar a Castilla-La Mancha como moneda de cambio o como rehén por la situación política nacional, se equivoca y mucho. Contrario, desde la dirección de Podemos a nivel estatal estamos coordinados con las comunidades autónomas, pero entendemos que el ámbito de los acuerdos de gobierno de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos es competencia de las direcciones autonómicas. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado. Gracias a un esfuerzo titánico de las delegaciones en la mesa de conversaciones, se acordaron los últimos temas pendientes, se cerraron las negociaciones y tenemos un texto definitivo del acuerdo final para la terminación del conflicto. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la cafetera una mañana más en esta jornada, día 27 de septiembre del año 2016, martes, en un programa hoy en versión comprimida, en versión Café Express. Sabéis que hay días cuando tengo que salir disparado para la tertulia, pues que tenemos que hacer el programa unos minutos antes de lo pactado y finalmente pues salir corriendo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pero eso en todo caso no implica que incumplamos el compromiso que tenemos con los oyentes de estar aquí cada día. Un saludo muy especial para quienes se incorporan a esta hora, para quienes lo hacen también en diferido desde diferentes lugares del mundo. Son nuestros expatriados, son oyentes que un día tuvieron que dejarlo todo, marcharse
dejando atrás sus vidas, sus familias, sus amigos, sus cervecitas, sus tapitas. Hacía tiempo que no decía esto. Luego me dicen, oye tal, pero no frivolices tanto con las cosas que se quedan atrás, que las añoramos, pero no sé si tanto. Sé perfectamente que sí, porque eso es lo primero que... Cuando me decía mi amigo Guille cómo se echaba de menos algunas cosas, y eso que estaba el tío encantado en París, ahora que se ha vuelto. Bueno, muy buenos días a todos. Tenemos muchas cosas de las que hablar, a pesar de que lo vayamos a hacer en esta versión, como digo, comprimida de Café Express, porque, en fin, hay una gravísima crisis que está viviendo el Partido Socialista y que hemos visto cómo en las últimas horas se acentuaba con ese giro de guión que ha dado Pedro Sánchez. Ya veréis las interpretaciones que hacen los diferentes medios de comunicación, pero con esa fórmula que se ha buscado para esquivar de alguna manera el proceso electoral, y ha buscado una fórmula alternativa para el Partido Socialista a través de la convocatoria de un congreso en el que tendrán que votar los militantes, de manera que pretende neutralizar a los rivales políticos a través de ese congreso. Y ahora los partidarios de Susana Díaz y de Pedro Sánchez se van a ver enfrentados en un incierto comité federal el próximo sábado, y allí se está especulando en las últimas horas con muchas fórmulas que podrían utilizar para que ese congreso no llegue a producirse. Se está hablando hasta de provocar la dimisión de diferentes representantes de ese comité federal para que se pueda forzar el nombramiento de una gestora que gobierne el Partido Socialista. Así que, como veis, la situación está francamente convulsa en el PSOE, y vamos a hablar de todo esto con Mikel Iceta. Mikel Iceta, que por cierto, como sabéis, porque ha sido todo un hit en las redes sociales, fue protagonista de un mitin, digamos que con mucha motivación, en el que mostró públicamente su apoyo a la estrategia seguida por Pedro Sánchez y pidió por Dios que consiguiera frenar al Partido Popular de Mariano Rajoy. ¡Queremos otra España, Pedro! Queremos una España capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a Cataluña. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones, intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP, no, por Dios, no. Luego lo volvemos a escuchar, pero muestra muy bien la dualidad que existe en el Partido Socialista. Por una parte, ese PSOE que se resiste a cualquier tipo de pacto con Mariano Rajoy, y por otro lado, otro Partido Socialista que, aunque no termina de concretar públicamente qué es exactamente lo que está persiguiendo del PSOE, sí que nos lo encontramos empujando silenciosamente, incluso en ocasiones con mayor claridad, empujando para que o bien se abstenga Pedro Sánchez, o bien, ya llegados a este punto, se marche del Partido Socialista y sea sustituido por un nuevo secretario general, por una gestora o por lo que sea, ¿no? Pero bueno, realmente es tiempo de convulsión en el PSOE, y ayer pudimos comprobarlo a la salida de Ferraz en esa reunión que tenían programada para analizar los resultados de las elecciones en Galicia y en Euskadi. Y vimos allí a diferentes representantes políticos, entre ellos el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, andaluz, defendiendo que hay que cambiar el rumbo, que hay que corregir la situación a la que se ha llegado. Antonio Pradas. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que analizar es los resultados de ayer, que son unos resultados malos, sin paliativos. Yo creo que el partido debe hacer hoy una autocrítica y no poner paños calientes, y desde luego nosotros venimos dispuestos a hacerlo, y en base al análisis que se haga, desde luego, pues mantendremos una posición. También escuchamos a Carme Chacón, que la verdad llevaba meses sin hablar, y la escuchamos también muy contundente. Los socialistas estamos obligados a una profunda reflexión. Creo que es evidente que vamos cada vez a una derrota más dura, y que lo que tenemos que preguntarnos es si podemos volver a ser el partido fuerte, unido, fresco, capaz de conectar con los anhelos de la gente y
y ser útiles, transformar la realidad de este país, ¿no? Y creo que para eso es evidente que no podemos seguir así. Las voces críticas del Partido Socialista, ayer algunos incluso mostraban su disconformidad a través de las redes sociales. Vimos a Eduardo Madina, también muy contundente en Internet, en Twitter, pero nadie termina de concretar exactamente qué es lo que se persigue, qué es lo que se está buscando, ¿no? Porque finalmente el mensaje que parece estar enviándose daría la impresión de que una parte del PSOE parece preferir a Mariano Rajoy antes que a Pedro Sánchez, y eso suena absolutamente demoledor, ¿no? Porque Pedro Sánchez podrá gustar o podrá no gustar, pero los críticos, la impresión, lo que están dando es la imagen de que persiguen el apoyo al Partido Popular. ¿Y de qué forma va a defender eso el Partido Socialista? Y no solamente porque lleven meses cuestionando la corrupción que se ha instalado desde la raíz hasta la copa del árbol popular, sino que han sido objeto de todo tipo de ataques durante años sistemáticos del Partido Popular. Ahora lo que pasa es que están desviando el objetivo porque tienen otro enemigo nuevo que se llama Podemos. Pero la dureza con la que ha actuado siempre el PP contra el Partido Socialista, y algunos críticos parecen estar diciéndole a los ciudadanos, olvidadlo, todo ha sido ruido, mirad para otro lado, que nos vamos a abstener y a permitir el gobierno de Mariano Rajoy. Ayer fue entrevistado Guillermo Fernández Vara en la cadena SER y venía a mantener esa tesis. Decía, bueno, no es que guste o no guste, nadie quiere que Rajoy sea presidente, pero no hay otra alternativa. No, alternativas hay muchas. Otra cosa es que no quieran buscarlas, pero alternativas hay muchas, ¿no? Y entonces los críticos defienden la teoría, la tesis, de que este resultado electoral, como escuchábamos a Carme Chacón, es insostenible, de que sistemáticamente, convocatoria tras convocatoria, el Partido Socialista de Pedro Sánchez está obteniendo unos resultados malísimos. Y preguntaba el politólogo Pepe Fernández Alberto en Twitter ayer, decía, pero además con bastante sentido común, ¿alguien de verdad piensa que si Sánchez hubiese facilitado la investidura de Rajoy, el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Socialista de Galicia habrían obtenido mejores resultados? Y entonces, manejando todas las estrategias posibles, los mecanismos que permite su posición, Pedro Sánchez, utilizando esos recursos políticos que tiene en su mano, convocó un congreso en pleno calendario electoral, porque, fijaos, el congreso se convocaría el mismo día que las cámaras están disueltas. Así que el Partido Socialista tendría que buscar un candidato para las elecciones generales nuevo a pocos días de unas elecciones. Eso es prácticamente imposible, así que, por la otra parte, los críticos lo que están planteándose es la posibilidad de quitar directamente a Pedro Sánchez, consiguiendo que dimita una buena parte de la ejecutiva, conseguir que quitar a Pedro Sánchez y que el partido sea gobernado por una gestora. Dice el periódico ABC que González, Rubalcaba y Joaquín Almunia, entre otros históricos, están planeando actuar para, y entre comillas, salvar el partido. Eso me hacía gracia cuando acusan a Pedro Sánchez de retorcer los recursos políticos que tiene en su mano, convocando esas primarias, porque sabéis que, claro, un congreso implica necesariamente unas primarias para elegir candidato, y veremos a ver el secretario general. Y claro, dice, está retorciendo los recursos políticos que tiene, que es exactamente lo mismo que hacen los rivales, porque aquí todo el mundo está planeando su propia estrategia, ¿no? Pero, claro, todo esto, tratar de culpar a Pedro Sánchez de lo que le está ocurriendo al Partido Socialista, pensar que los males del PSOE han empezado con Pedro Sánchez es bastante poco realista, porque solamente hay que viajar un poquito hacia atrás para ver que la crisis del Partido Socialista no es precisamente nueva, no ha llegado precisamente con Pedro Sánchez, ¿no? Y ahí estaba la gran cuestión que, por cierto, ayer planteaba también el propio Miquel Iceta, con quien vamos a hablar ahora. Pero, como decía Pepe Fernández Albertos, ¿alguien de verdad piensa que si Sánchez hubiese facilitado la investidura de Rajoy, al Partido Socialista de Euskadi o de Galicia le habría ido mejor, habría obtenido mejores resultados? ¿No cabe pensar que si los varones, en lugar de andar enredando durante toda la campaña, hubieran permanecido en un segundo plano, al PSOE le podría haber ido mejor? Es la tesis que mantienen algunas personas
hoy. Pero bueno, el caso es que, como digo, una verdadera crisis abierta en el seno del Partido Socialista que provocó que ayer Pedro Sánchez se destapara con esta estrategia, invitando a quien tenga algo que decir que se presente. Quiero que en ese congreso aquellos compañeros o compañeras que consideren que tienen un proyecto mejor que ofrecer a la organización y en consecuencia al país, den un paso al frente y que lo defiendan. Y que lo defiendan, decía, aunque no ponía nombres, pero decía, es que algunos dirigentes están planteando que hay alternativas, que digan cuáles son las alternativas. Porque claro, lo que se le está pidiendo a Pedro Sánchez, además, es que incumpla la resolución del Comité Federal que votaron esos mismos rivales, que impulsaron esos mismos rivales. Es evidente que hay dirigentes políticos significativos del Partido Socialista que creen que debemos abstenernos. Y es legítimo. Es legítimo, decía, y también anunciaba que iba a plantear ese mismo debate a la militancia, el órgano al que corresponde, sostenía. Ha llegado la hora de que planteemos ese debate al órgano que corresponde, que no es otro que a la militancia a través de un congreso del Partido Socialista Obrero Español. A través de un congreso. Bien, pues esa dualidad, esas dos almas en las que se encuentra el Partido Socialista, tuvo inmediatas consecuencias en uno de los territorios donde gobiernan con el apoyo de Podemos, en Castilla-La Mancha. Sabéis que ayer se anunció, Podemos Castilla-La Mancha compareció por sorpresa, pues casi a media mañana, y anunció que rompía el acuerdo con el Partido Socialista. Comparecemos hoy en esta sala para anunciar que el acuerdo de investidura que llevó a la presidencia de la región Emiliano García Paje ha muerto. Dos son las causas de la defunción: el desaliento y la vergüenza. Murió esperando a que una parte de sus valedores le insuflara aliento y le insuflara vida. Murió esperando a que se hiciera justicia con lo expuesto y con lo firmado. Pero murió, sobre todo, por vergüenza, al percatarse de la falta de verdad en la palabra dada y firmada por algunos. El Partido Socialista de Castilla-La Mancha compareció inmediatamente acusando a Podemos de estar utilizando a Castilla-La Mancha como rehén, como prisionero de los pactos nacionales. Decía que rompían ese acuerdo por una cuestión estratégica para forzar al PSOE de Ferraz a pactar con ellos, aunque que no se preocupen en el Partido Socialista, porque inmediatamente María Dolores de Cospedal ofreció su apoyo desde el Partido Popular al PSOE, dijo, para garantizar la gobernabilidad de Castilla-La Mancha. Aquí el que no corre vuela. Pero bueno, el Partido Socialista contestó muy rápidamente. Si alguien quiere utilizar a Castilla-La Mancha como moneda de cambio o como rehén por la situación política nacional, se equivoca y mucho. Se está equivocando de una manera importante. Es más, yo creo que esta decisión produce unas dudas importantes sobre la fiabilidad de quienes pretenden formar un gobierno en España, que rompen los pactos en aquellos territorios en los que precisamente se está trabajando para la recuperación de los derechos sociales y para la recuperación de los servicios públicos. Aunque Pablo Echenique compareció también poco después negando que se tratase de una estrategia de presión, que se tratase, como decía el Partido Socialista, de una estrategia para forzar, para retorcer, para echar un pulso al PSOE. Contrario, desde la dirección de Podemos a nivel estatal estamos coordinados con las comunidades autónomas, pero entendemos que el ámbito de los acuerdos de gobierno de las comunidades autónomas y de los parlamentos autonómicos es competencia de las direcciones autonómicas. En este sentido, es una decisión autónoma que ha tomado la dirección de Castilla-La Mancha, ya digo, por el motivo de que han constatado que no se ha cumplido ese acuerdo mediante el cual invistieron al actual presidente de Castilla-La Mancha. Así que lo que tenemos es una profunda crisis en el Partido Socialista, una dualidad en torno a cuál es la posible respuesta que se debe ofrecer a esta situación de bloqueo en España, y una auténtica revolución interna en el PSOE que ha provocado, entre otras cosas, esta deriva, esta tensión con Podemos ante la incertidumbre de lo que se avecina, y que puede haber provocado este movimiento
que desde luego, por mucho que diga Echenique, tiene más bien pinta efectivamente de una estrategia para obligar al Partido Socialista a entender que si no cuenta con Podemos no contará con el Partido Socialista, ¿no? Pero bueno, sea como sea, veíamos en el ABC hoy en la portada, dice: Sánchez desquicia al PSOE para intentar salvar su candidatura. Sanchistas y críticos miden fuerzas ante el incierto Comité Federal del sábado, donde el secretario general busca adelantar las primarias y el 39 Congreso. González, Rubalcaba o Joaquín Almunia, entre otros históricos, planean actuar para salvar el partido, dice el periódico ABC, que tiene un editorial donde defiende que Sánchez debe renunciar. Es además el título que lleva ese editorial. Desde luego, lo que no va a contar Pedro Sánchez es con mucho apoyo mediático. Eso parece que está claro. En el periódico El País, Sánchez cambia su dimisión por un congreso del PSOE. Tras el desastre del 25 de septiembre, el líder socialista fuerza unas primarias antes de que haya gobierno. La propuesta encuentra amplia contestación en el partido. Y el editorial del periódico El País: un partido secuestrado. Un partido secuestrado. Desde luego nos andan con titubeos en el periódico El País y en el periódico ABC. Y, hombre, si lo que querían decir es Pedro Sánchez dimite ya, que hubieran titulado directamente así. Y así nos habríamos evitado semanas de editoriales de esta naturaleza. También el periódico El País dice: Podemos pone fin al pacto con los socialistas en Castilla-La Mancha. Dice el periódico El País, cuya fotografía de portada son los beneficiarios de las tarjetas Black en el banquillo. Sabéis que ayer comenzó el juicio, vimos cómo desfilaban hacia la Audiencia Nacional y allí nos encontramos a todos los protagonistas de la vida económica, política de este país sentados en el banquillo por la desfachatez en el uso de estas tarjetas Black, por la desvergüenza que supone que personas que en esencia son millonarios hayan estado utilizando estas tarjetas sin control, sin una auténtica vergüenza. Decía el periódico El País, dice: el vestíbulo del búnker que acoge la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares tenía ayer un aire de reunión de viejos amigos. Los acusados, 65 exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid, acompañados por una legión de abogados, se enfrentaban entre apretones de manos, sonrisas forzadas y palmadas en la espalda el primer día del juicio del caso de corrupción que más escándalo ha generado en los últimos años, las tarjetas opacas. Y allí estaban Miguel Blesa, en fin, íbamos viendo las caras de uno tras otro. Estos personajes es de una impudicia absoluta, porque estaban todos, pues eso, de cachondeo, de anda, que nos hemos encontrado aquí. En fin, estás escuchando La Cafetera. Y en el periódico El Mundo dice: Sánchez reta a Susana Díaz a batirse con él ante las bases. Anuncia primarias en octubre y un congreso en diciembre. Los críticos maniobran para evitarlo y le exigen que asuma responsabilidades. Reclama manos libres para negociar un gobierno alternativo. También Podemos rompe con Paje y revisa los pactos en Aragón y en Extremadura. Y las tarjetas Black en el banquillo con la fotografía de Blesa y Rato sentados allí escuchando al juez, rodeados de personalidades que hacían uso de estas tarjetas sin control. En fin, una cosa demencial. Dice también el periódico El Mundo una noticia, va a tener consecuencias. El rey emérito ofrece 2 millones de euros en cash más los gastos. Dice: según consta en una grabación, el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, le contó a la abogada Virginia López Negrete que Íñigo Cotoner, marqués de Mondéjar, le hizo una oferta en nombre del anterior monarca para que retirara la acusación contra la infanta Cristina en diciembre de 2015. Y publica estos fragmentos el periódico El Mundo. Bueno, digo, va a tener consecuencias. Como imagináis, no va a tener ninguna consecuencia, como sospecháis. En fin, una auténtica revolución la que se está viviendo en el Partido Socialista. Como digo, el periódico La Razón: los críticos planean que dimita el 51% de la ejecutiva y nombrar una gestora. Ante las dudas para frenar a Sánchez, podrían enviar las cartas de renuncia a la presidenta del Comité Federal, afín a Díaz. Rajoy intentará gobernar y llamará a Sánchez o a cualquiera cuando pase el impasse del PSOE. Y Podemos eleva la presión a los varones y amenaza a Vara y a Lambán tras romper su pacto con Paje en Castilla-La Mancha.
Reto a los varones que defiendan en público la abstención, dijo el líder del Partido Socialista. Bueno, dijo el que manda en este momento en el Partido Socialista. A esta hora, el líder de los socialistas se aferra al cargo, dice La Razón, y pasa a la ofensiva anunciando primarias el 25 de octubre y un congreso en el que blindarse, dice La Razón. Los acusados de las Black reclaman la nulidad de los gastos y Santos y las FARC sellan un acuerdo de paz en medio de la polémica, dice el periódico La Razón. Hombre, por naturaleza un acuerdo de este tipo parece lógica que vaya acompañado de una cierta polémica en el país, pero coloca el periódico La Razón en este asunto cuando realmente ha sido más aplaudido que cuestionado el pacto. Más de 50 años de sangrienta guerra a la que se ha puesto fin. Escuchamos a Juan Manuel Santos, al mandatario colombiano. Describió el acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, las FARC. En un mensaje dirigido a la nación, Santos confirmaba que estas negociaciones se han cerrado, que a partir de ahora la paz será construida por todos los ciudadanos, decía. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado. Gracias a un esfuerzo titánico de las delegaciones en la mesa de conversaciones. Luego lo escuchamos completo porque es una excelentísima noticia para todo Latinoamérica, porque tiene importantísimas implicaciones. Ya escuchábamos ayer aquí a Pablo Iglesias hablando de esto. Bueno, hablamos con Miquel Iceta. Escuchas La Cafetera. Queremos otra España, Pedro. Queremos una España capaz de dialogar, capaz de hacer reformas, capaz de entender a Cataluña. Pedro, mantente firme. Líbranos de Rajoy y del PP. Líbranos. Por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo. Aguanta, resiste las presiones. Intenta formar una mayoría progresista y de cambio. España no puede permitirse 4 años más de PP. ¡No! ¡Por Dios, no! Sí, Fernando. Radiocable.com. Miquel Iceta, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vimos la imagen suya de una intervención en campaña que ha tenido mucha repercusión en las redes sociales, donde decía: Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos por Dios. Pero no parece que Dios haya escuchado el reclamo. Bueno, pero parece que sí que lo ha escuchado Pedro Sánchez y, en fin, a los que no somos creyentes con eso nos basta, ¿no? Pero es verdad que me salió un mitin como muy exaltado, si se quiere, o muy, en fin, muy vibrante, pero es que yo creo que hay que decir las cosas por su nombre y los que no queremos la continuidad de Rajoy estamos obligados a explorar una alternativa y quien está dispuesto a ello y por eso merece todo nuestro apoyo es Pedro Sánchez. ¿Qué valoración hace del resultado de estas elecciones en Euskadi y Galicia? Bueno, han sido unos malos resultados para los socialistas. Yo creo que, en fin, no hay que darle vueltas a las cosas. Han sido unos malos resultados y probablemente tienen mucho que ver con una demanda de estabilidad política que en España no se da, pero que en Galicia y en Euskadi pues tenía un buen ejemplo en sus anteriores gobiernos que han visto revalidada su mayoría. Nosotros cedemos posiciones en beneficio de fuerzas que se sitúan más a nuestra izquierda, lo cual me hace pensar que si hubiéramos seguido los consejos de algunos y hubiéramos facilitado un gobierno de Rajoy, nuestros resultados hubieran sido mucho peores a los que ya han sido malos. Sí, he visto que había retuiteado a Jordi Ballart, del alcalde de Terrassa, que decía esto, si algunos varones hubieran callado durante la campaña, quizá los resultados serían distintos. ¿Lo cree usted también? ¿Hay algo de responsabilidad de los varones en la debacle? Vamos, a mí no me gusta normalmente señalar a la gente o buscar responsabilidades, pero es verdad que los partidos tienden a salir penalizados cuando los ciudadanos les ven divididos, ¿no? Y en ese sentido, pues probablemente el ruido no nos haya ayudado. Ayer Sánchez anunció que quiere primarias en octubre y el Congreso Federal en diciembre. ¿Apoya esta posición? Sí, yo creo que no le queda otra. En el Partido Socialista había una discusión larvada sobre el rumbo y sobre el liderazgo
y la única manera de solventarla es dando la palabra a los militantes, y por lo tanto yo creo que en fin, lo que propone es más que razonable, habida cuenta de las circunstancias en las que estamos desarrollando nuestro proyecto político en esta legislatura, que al igual que la anterior, pues no acaba de empezar. Lo que pasa es que se introduce un elemento de enorme complejidad en el debate, porque entre el 23, porque antes no será candidato, tiene que esperar a esas primarias en el PSOE, entre el 23 y el 30 solo tendría una semana para conseguir un acuerdo con Podemos y Ciudadanos en el caso de que explorase esa vía. Mire, Fernando, yo como soy catalán y aquí se arregló en 24 horas, las últimas 24 horas del plazo, una semana me parece una eternidad. Pero es verdad que se van ajustando los plazos y que todo es muy justito, ¿no? Pero por otro lado es que no hay otra manera de hacerlo. Yo creo que Pedro Sánchez nos lo ha dicho con mucha sinceridad. Él no puede cerrar un acuerdo con otras fuerzas políticas mientras en el Partido Socialista siga abierto, aunque sea de forma larvada, ese debate sobre si se debe o no proceder a explorar un gobierno alternativo. Por lo tanto, él pide que a la vez pues decidamos quién y decidamos qué se hace, y ya sabemos que si le elegimos a él, lo que va a intentar es ese gobierno alternativo, y si le elegimos a él va a intentar encabezarlo. Si salen otras alternativas, otras posiciones políticas, pues el partido deberá decidir entre ellas de la mejor manera de la que disponemos, es decir, dando la voz y el voto a todos los militantes. ¿Es posible que el partido termine en manos de una gestora? Yo creo que no. Yo llevo tantos años en el partido que una gestora ya vi una vez. Los que se acuerden, pues cuando Felipe González propone el abandono del marxismo, pierde en ese congreso y entonces, en fin, dimite, se monta allí un lío, se acaba con una gestora y al cabo de un tiempo un congreso extraordinario en el que Felipe González volvió al liderazgo. Por lo tanto, en fin, gestoras en el Partido Socialista no es algo desconocido, pero yo creo que no será el caso ahora. A mí me da la sensación de que hay una amplísima mayoría de militantes que comparten la línea y la iniciativa de nuestro secretario general, y estoy convencido que así lo demostrarán cuando sean llamados a las urnas. Porque ¿qué es lo que realmente se está debatiendo? ¿Se está debatiendo un PSOE a la izquierda y un PSOE a la derecha, o el debate está situado en otro eje? Vamos a ver, a mí no me gusta simplificar quizá tanto, ¿no? Yo creo que es verdad que ahora lo que se está debatiendo es algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo, y es si el Partido Socialista debe intentar una mayoría alternativa al Partido Popular cuando solo tiene 85 diputados en el Congreso, y cuando esa mayoría alternativa pues requiere del concurso de fuerzas políticas distintas, como podrían ser Podemos, Ciudadanos o quizá también algún partido independentista. Por lo tanto, es un debate que no es menor, pero en el fondo hay la cosa de si el Partido Socialista se tiene que resignar a una posición subordinada en la política española, o a pesar de una situación de debilidad debe hacer valer sus más de 5 millones de votantes. Y esa es la duda, ese es el debate en el cual yo me apresuro a decir que todas las posiciones tienen su papel y tienen su argumento, y por lo tanto a mí me gustaría que el debate se desarrolle con total libertad y total franqueza entre todos los dirigentes y todos los militantes del partido, porque nos estamos jugando nada más y nada menos que el futuro de los próximos años del Partido Socialista Obrero Español. Diría entonces que es posible gobernar con 85 diputados. Con 85 más unos cuantos más, sí, con 85 del Partido Socialista más el acuerdo o de gobierno o parlamentario de otros. Es verdad que la Asamblea Portuguesa son 230 diputados, pero el Partido Socialista allí solo tiene 86 y pese a ello gobierna. ¿Por qué? Porque alcanzó un acuerdo con el Partido Comunista y el Bloque de Izquierdas, que son dos partidos que le apoyan desde el Parlamento, pero que no forman parte del Ejecutivo. ¿Por qué no? Es decir, yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a un mapa de partidos muy distinto al de la antigua época del bipartidismo, y nos vamos a tener que acostumbrar a una mayor competencia entre las fuerzas de izquierda y, por lo tanto, también a colaborar con otros partidos de izquierda con los que nos separan bastantes cosas, pero con los que podemos encontrar un terreno común de acuerdo, que es el que, por ejemplo, permite que gobernemos juntos en la ciudad de Barcelona, sin ir más lejos. Algunos compañeros de su partido hablan de una huida hacia adelante, de una forma de aferrarse al cargo de Pedro Sánchez, y piden que asuma responsabilidades. Hemos escuchado muy contundente a Madina, a Chacón, a la propia Susana Díaz. Pero qué mejor manera de asumir responsabilidades que poner su futuro político en manos de todos los militantes del partido. Yo la verdad es que yo creo
que lo que ha hecho Pedro Sánchez es asumir responsabilidades y en primera persona. En un debate que a veces estaba resultando muy poco claro, porque yo en el Comité Federal jamás escuché a nadie decir que nos deberíamos abstener y permitir un gobierno del Partido Popular, pues Pedro Sánchez da un paso al frente y dice, oye, yo lo veo así, yo creo que hay que hacerlo, pero como veo que hay ese rum interior, pues que los militantes decidan, y si hay compañeros que quieren presentar una alternativa, ya sea de persona o de línea política, pues tienen plena libertad de hacerlo. ¿Cree que se presentará alguien en unas primarias contra Pedro Sánchez? ¿Lo piensa? No tengo ni idea, la verdad, no lo sé, y yo creo que en estas cosas, en fin, nosotros cuando tenemos un procedimiento de primarias es, en fin, con la confianza de que si alguien cree que debe presentarse, lo haga. Yo siempre digo que no es solo un derecho de los militantes, sino también una cierta obligación. Si algún militante, algún dirigente del partido considera que su posición política o sus capacidades están por encima de las de Pedro Sánchez, yo creo que tiene hasta la obligación de dar un paso al frente, intentar recoger los apoyos suficientes y concurrir a esas primarias. ¿Diría que está más cerca el pacto de gobierno o unas terceras elecciones? Vamos a ver, yo como me gusta siempre decir la verdad, yo temo que lo más posible sean unas terceras elecciones. Pero precisamente por eso admiro que Pedro Sánchez no se resigne y esté dispuesto a dar la batalla por la creación de esa mayoría y de ese gobierno alternativo, a pesar de que las dificultades son muchas. Pero yo creo que tarde o temprano los ciudadanos valorarán muy positivamente que el Partido Socialista lo haya intentado y no se haya rendido sin pelear. Miquel Iceta, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros. Radiocable.com. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Me ha sorprendido que fuera tan contundente Miquel Iceta cuando decía, si alguien quiere, si alguien cree que tiene mejor cualificación, mejores capacidades para presentarse, que lo haga. A ver si creo que consigo sacar el fragmento de sonido. Un militante, algún dirigente del partido considera que su posición política o sus capacidades están por encima de las de Pedro Sánchez, yo creo que tiene hasta la obligación de dar un paso al frente, intentar recoger los apoyos suficientes y concurrir a esas primarias. ¿Diría que está más cerca el pacto de gobierno o unas terceras elecciones? Vamos a ver, yo como me gusta siempre decir la verdad, yo temo que lo más posible sean unas terceras elecciones. Me parece probable que viviremos esas terceras elecciones, porque cuando dice yo temo que sea lo más posible y cuando uno ve las portadas de los periódicos, mucho tiene que maniobrar Pedro Sánchez para conseguir evitar las otras maniobras, las de sus rivales políticos, y conseguir mantenerse en el cargo, negociar en solo una semana, porque, como decía, entre el 23, es que antes no va a ser candidato, entre el día 23 que se hagan esas primarias, a las que tiene que esperar, y el día 30 solo va a tener una semana para negociar un acuerdo con Podemos y con Ciudadanos. Puede, como decía Miquel Iceta, que en solo 24 horas vimos otros pactos en otros lugares, bueno, pues quizá esto sea posible. Pero suena verdaderamente complejo, verdaderamente complicado, entre otras cosas porque Podemos no sabe si ese va a ser el candidato, el interlocutor con el que va a poder hablar, ¿no? Así que, bueno, lo veremos. En todo caso, Miquel Iceta, cuando sospecha que nos vamos a ver abocados a unas terceras elecciones, pues probablemente está hablando algo más que por intuición, ¿no? Bueno, os decía, en la página internacional ha habido dos acontecimientos de gran relevancia, uno de ellos con una importantísima trascendencia histórica. Ayer Colombia firmó este acuerdo de paz con las FARC que terminan con más de 50 años de agresiones. Una noticia importantísima para todo Latinoamérica, que cambia completamente el eje de los debates allí. Y os acordáis aquí cuando estaba Pablo Iglesias el lunes, ayer,
le preguntábamos precisamente sobre esto. Pablo Iglesias va a viajar a Colombia esta misma semana. Bueno, es muy importante. Yo estaré el domingo en Colombia en el referéndum. Lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos 50 años tiene que ver con la presencia en el poder de unas oligarquías antinacionales que es de alguna manera lo que está detrás de este conflicto. Para entender lo que significa el narcotráfico, para entender lo que significa el paramilitarismo, hay que comprender que Colombia ha estado dominada por unas élites que operaban en contra de los colombianos, y que eso es lo que explica de alguna manera que existiera pues una guerrilla como las FARC o que existieran otras guerrillas en Colombia, y que de alguna manera se haya podido llegar a un dificilísimo acuerdo de paz, que las FARC vayan a poder hacer política. No hay que olvidar que la última vez que esto se intentó con la Unión Patriótica, pues de alguna manera la Unión Patriótica fue víctima de un genocidio por parte del Estado y de las fuerzas paramilitares. Esto es una oportunidad para la esperanza. Y escuchamos a Juan Manuel Santos, al líder colombiano, al mandatario colombiano, describiendo este acuerdo final con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con las FARC, un mensaje dirigido a través de la televisión al país, y allí confirmaba que las negociaciones habían quedado definitivamente cerradas y que a partir de ahora la paz tiene que ser construida por los propios ciudadanos. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado. Gracias a un esfuerzo titánico de las delegaciones en la mesa de conversaciones, se acordaron los últimos temas pendientes, se cerraron las negociaciones y tenemos un texto definitivo del acuerdo final para la terminación del conflicto. Repito, se cerraron las negociaciones y tenemos el texto definitivo del acuerdo final. Este texto es inmodificable. ...50 años de sangría, de sufrimiento, de dolor, de secuestros, de muerte, que quedaron así sellados con un pacto, con una firma a la que asistieron decenas de mandatarios internacionales y, como digo, como escuchábamos a Iglesias, que va a quedar refrendado después en un referéndum. Bueno, esto en lo que se refiere a Latinoamérica, pero ayer en Estados Unidos también, esta misma noche, se ha vivido un importantísimo encuentro entre Trump y Clinton, un debate televisado, como hacen estas cosas en Estados Unidos, con una formidable puesta en escena, con un presentador extremadamente incisivo y con un Trump al que vimos arrinconado, que perdió los nervios en varias ocasiones. Todas las encuestas, incluidas las de la Fox, le dan como perdedor, perdía los nervios y decían, la estrategia que ha utilizado Hillary Clinton ha sido la de conseguir que Trump se comporte como Trump, que Trump muestre su verdadero carácter y que los norteamericanos se pregunten ¿qué haríamos con un presidente que pierde los nervios, que salta con esta facilidad? Y hay algunos fragmentos que hemos escuchado en Univisión, traducidos allí en la televisión, porque, como podéis imaginarse, se retransmitió por todo Estados Unidos, por todo, incluso en algunos canales latinoamericanos, pero escuchábamos a Trump que incluso se mostraba agresivo hasta con el propio presentador. Y ahora dice que ella no tiene aspecto presidencial, ella está aquí frente a usted. ¿Qué quiso decir? Ella no tiene el aspecto, ella no tiene la fortaleza, ella no tiene la fortaleza corporal. No creo que tiene la fortaleza corporal. Para ser presidente de este país se necesita gran fortaleza corporal. La pregunta fue un momento, me hizo una pregunta. Que no tiene aspecto ¿Me hizo una pregunta usted? Usted tiene que poder negociar acuerdos comerciales, tiene que poder negociar. Así es, con el Japón, con Arabia Saudita. Imagínense, estamos defendiendo a Arabia Saudita y con todos los dineros que ellos tienen, estamos defendiendo a ellos y no nos están pagando. Todo lo que tenemos que hacer es hablar con ellos. Un momento, tenemos tantas cosas diferentes que puede tener que hacer y yo no creo que Hillary tiene la fortaleza corporal. Dejemos que ella responda. Bueno, una vez que viaja a 120 países y negocie realmente un acuerdo de cese al fuego o de paz, la liberación de algún disidente o la apertura quizás de una nueva oportunidad en naciones en todo el mundo, incluso pase 11 horas testificando en frente de un comité congresional, puede hablarme entonces de fortaleza física. Déjeme decirle, Hillary
Tiene experiencia, pero es una experiencia mala. Hemos hecho tantos acuerdos tan malos. Un importantísimo debate del que podéis observar fragmentos. Hay múltiples fragmentos colgados en Twitter, y como digo, todas las encuestas dan como ganadora a Hillary Clinton. Era muy importante en ese sentido porque Hillary llegaba al debate con un montón de encuestas que no le eran precisamente favorables. Había perdido bastante popularidad en los últimos días y sabía que su éxito tenía que consistir en retratar al verdadero Donald Trump, al que puso en evidencia preguntándole por sus impuestos impagados, por su declaración de Hacienda desconocida que no quiere hacer pública el propio Trump. En fin, fue toda una exhibición de poder el de Hillary Clinton, con bastante éxito a la vista de las encuestas. En fin, nos vamos a marchar. Mañana más. Mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Sin lugar a dudas ha sido un día histórico para Colombia. Tras más de medio siglo de conflicto armado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Ejército del Pueblo y el gobierno de Juan Manuel Santos han firmado en Cartagena de Indias el acuerdo final de paz. Luego de 4 años de negociaciones en La Habana, la firma del acuerdo final ha llegado en medio de un acto simbólico que precede al verdadero reto de este proceso histórico, donde el próximo 2 de octubre, a través de un plebiscito, los colombianos decidirán el rumbo del país y la construcción de una paz definitiva y duradera. Será ahí donde los colombianos ratificarán o rechazarán los acuerdos de La Habana. So we go, we'll take the high.